En esta unidad 5 vamos a ver gastos diferentes a los de las compras. Hasta ahora hemos tratado las 600, 601, las compras. Ahora vamos a ver otra serie de gastos como el subgrupo 62, servicios exteriores, 63, tributos, 64, gastos de personal y otros tipos de gastos. También veremos ingresos diferentes a las ventas, ¿no? A las ventas y a la prestación de servicios. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas cuentas de gasto que llevan implícitas retenciones, ¿vale? Y después de las retenciones, los pagos a cuenta. En este vídeo vamos a hablar de qué son las retenciones, vamos a ver los asientos contables correspondientes y los pagos a cuenta. Bien, como decía, hay determinadas cuentas de gasto que van a llevar retenciones, ¿no? Van a llevar una serie de retenciones que luego se van a tener que ingresar a Hacienda. Ese es el caso de los A621, arrendamientos. Lo que pasa es que en los arrendamientos hay toda una casuística, vamos a practicar retención cuando quien nos esté alquilando a nosotros, a la empresa, sea un particular, ¿vale? Pero ya digo que es más amplio porque depende de quién la alquila, el tipo de inmueble que se alquila, pero bien, esto como todo. En el caso en el que estemos contabilizando una empresa, pues veremos en qué situación estamos, ¿vale? Y contabilizaremos. Pero en el caso que os he comentado, tendrá una retención. Por ejemplo, los servicios profesionales independientes, es decir, aquellos autónomos, abogados, consultores, arquitectos, etcétera, van a tener que hacernos sus facturas con retención. Hay otros servicios dentro de su grupo 62 que no llevan retención, los veremos en otro vídeo. Luego los sueldos y salarios, la 640 va a llevar retención, y la 630, donde registramos ese impuesto que le vamos a pagar, el impuesto sobre beneficios que tenga la empresa, ese no lleva retención, pero va a llevar pagos a cuenta. Entonces de esto es lo que va a tratar este vídeo. Vamos a ver qué son las retenciones, cómo se contabilizan y posteriormente los pagos a cuenta. Bien, veamos qué son las retenciones. Vamos a leer la definición. Dice: las retenciones son cantidades de dinero que una empresa profesional descuenta al pagar determinada factura, nómina o rendimiento y que ingresa directamente en Hacienda en nombre del perceptor. Obviamente esto es la ley, ¿no? La ley de IRPF, que me dice, oye, tú cuando le pagues a determinados emisores de factura o por determinados conceptos, va a tener que retenerle una parte y me lo vas a ingresar a mí. Eso, y luego veremos lo que son los pagos a cuenta, ¿no? ¿Por qué lo retiene? ¿Por qué hace esas retenciones y lo ingresa en Hacienda? El caso más normal, que todos conoceremos sin saber contabilidad, sin haber trabajado en una empresa dentro de la administración, pero es el de la nómina, ¿no? Es decir, cuando nos pagan una nómina, hay un bruto, un salario bruto y luego una serie de retenciones. Bueno, nos retienen una cantidad, ¿no? Nos retienen una cantidad en la nómina para pagar a la Seguridad Social y otra cantidad para pagar a Hacienda, ¿no? A cuenta de mi declaración de la renta. Bien, pues estas son las retenciones y a todos nos retienen. Retienen en nómina. Ahora veremos los casos, ¿no? Si somos profesionales que prestamos servicios, vamos a tener que retener en factura y determinados alquileres, como decía a continuación. Bien. ¿Qué son los pagos a cuenta? Bien, pues una vez que nos han retenido, ¿no? Todas esas retenciones, imaginaros, yo como empresa he pagado las nóminas y he hecho una retención porque la ley me obliga, me dice, oye, del total que le tienes que pagar a este trabajador, le quitas una cantidad y me la ingresas a mí en su nombre. Es decir, ya luego cuando me tenga que presentar la declaración de renta ya arreglaremos cuentas, ¿no? Es decir, a nosotros la empresa nos va reteniendo de la nómina, se lo va ingresando a Hacienda y cuando llega
el momento de presentar el impuesto de la renta, vemos que me dice, me da tanto a pagar menos lo que ya te han ido reteniendo a lo largo del año, por lo tanto, me tienes que pagar tanto. Es decir, lo que vamos haciendo es con esas retenciones es pagar poquito a poco, ir pagando a cuenta el impuesto que tendremos que declararle una vez al año. Vale, ¿qué va a hacer la empresa? Va a hacer retenciones a quién, a terceros, como la nómina en factura. Ahora veremos el caso de cómo es una factura, ¿no? Qué es eso de las facturas de los autónomos profesionales, cómo lo practican, y en los alquileres. Luego, por otra parte, bueno, esas retenciones cogeremos y se las pagaremos a Hacienda. Luego tenemos los pagos fraccionados que hacen autónomos, otros tipos de autónomos, no los profesionales, sino autónomos, fontaneros, carpinteros, etcétera, o las sociedades. Y esto lo que van haciendo es directamente le van haciendo pagos a cuenta, en el caso de sociedades y autónomos 3 veces al año, van calculando, van haciendo una estimación de cuál va a ser su impuesto, es decir, el impuesto que al final le tienen que pagar por esa diferencia entre ingresos menos gastos, ¿no? De ese beneficio que pagar un impuesto. Pues se va haciendo una estimación y dicen, oye, pues tengo que pagarte tanto, ¿vale? No quiero entrar, no es tan sencillo, pero no quiero entrar ahora en el cálculo de los pagos a cuenta, pero simplemente eso, voy pagándole a cuenta. Y luego, a final de año, los autónomos que declaran sus ganancias, se las declaran en el modelo 100, en el impuesto de la renta, las personas físicas, en el apartado de actividades económicas, declaran su impuesto. Pues lo mismo, cuando llegue y diga, oye, le contemos a Hacienda, el autónomo le cuenta a Hacienda y le dice, he tenido tantos ingresos menos tantos gastos. Dice, bueno, pues te da a pagar tanta cantidad, ¿no? El impuesto sobre esto, el porcentaje sobre este beneficio que has tenido es tanto. Y así, menos los pagos a cuenta que yo te he ido haciendo a lo largo del año. Y en el caso de las sociedades es lo mismo. Lo que pasa es que las sociedades tributan en el modelo 200, modelo de impuesto de sociedades. Cuando llega julio del año siguiente al ejercicio que están declarando, le dice, oye, mira, mis ingresos menos mis gastos, este es mi beneficio, vale, te tengo que pagar un 25%. Muy bien, sale a pagar tanto menos todos esos pagos a cuenta que yo te he ido haciendo durante el año. ¿Vale? Veamos esta tabla, en la que tenemos toda la casuística de quién las retenciones, quién las paga, quién las ingresa, etc. Tenemos la columna de la situación, ¿vale? Es decir, el evento, ¿no? La circunstancia que da lugar, ¿no? a esta retención. Quién emite la factura o quién recibe la renta, quién es el pagador, qué retención, quién ingresa la retención y en qué modelo y para qué sirve posteriormente. Bueno, en el caso de la nómina tenemos que quien recibe la renta es el trabajador. ¿Quién le paga? La empresa. Entonces es la empresa la que le va a retener al trabajador. ¿Qué cantidad? Depende. Eso depende de la situación personal y profesional de cada uno. ¿Qué va a hacer la empresa con esa retención que le ha practicado al trabajador? Lo va a ingresar en Hacienda a través del modelo 111, que os vayan sonando los modelos, aunque sea de contenido fiscal, pero que os vayan sonando los modelos en los que se presentan los impuestos a Hacienda. ¿Para quién cuenta como pago a cuenta? Para el trabajador, como he dicho, en su declaración del IRPF dirá, oye, yo te tengo que pagar tanto de las rentas que he obtenido a lo largo del año, menos todas estas cantidades que me han ido reteniendo. En la factura del profesional autónomo, ojo, profesional, autónomo profesional, abogados, arquitectos, asesores, vale, emiten la factura. ¿Quién le paga? ¿La empresa o el cliente? ¿Quién retiene? O sea, ¿cuál es la retención que va a hacer en la factura?
Normalmente el 15%, 7% en el caso de nuevos autónomos. Ahora veremos que quien emite la factura es el autónomo y le practica esa retención. ¿Quién lo ingresa en Hacienda? Esa retención, es decir, esta empresa que ha dejado de pagarle el 15% al autónomo, ¿qué hace? Lo ingresa a través del modelo 111 y el autónomo, como os he explicado en su declaración en el IRPF, dirá, oye, mira, te tengo que pagar tanto, estos son mis ingresos mis beneficios, me da a pagarte X cantidad menos lo que ya me han ido reteniendo por el camino en mi factura. En alquiler, cuando es un local, cuando el alquiler de un local de un particular a una empresa, la empresa es la inquilina y la que le va a retener sobre lo que le tiene que pagar al alquilador el 19%. Entonces, la empresa, con esa retención, lo que le ha dejado de pagar al alquilador, va a ingresarlo en Hacienda a través del modelo 115. Cuando el alquilador o arrendador declare en su renta, oye, mira, tengo tantos cobros por alquileres, y le salga y diga, tienes que pagar tanto, sí, menos las retenciones que me han ido haciendo en todas las facturas que yo he emitido. Cuando son servicios prestados por sociedad, las sociedades no retienen. Cuando es una empresa la que retiene o un autónomo, ojo, que no sea profesional, ellos no van a practicar retenciones. Y luego pagos fraccionados van a hacer los autónomos, esos autónomos que no son profesionales, y las sociedades van a ir haciendo pagos a cuenta en base a la estimación del porcentaje que tienen que pagar sobre sus beneficios. Por lo cual, daros cuenta, al autónomo profesional le van a ir descontando en cada factura que haga, va a ir practicándole retenciones. Por eso no tiene que hacer pago a cuenta, porque ya lo está haciendo con esas retenciones que le hacen, y las empresas que le pagan hacen el pago a cuenta en su nombre. Sin embargo, como el resto de autónomos no tienen que retener en factura, ni las sociedades tampoco, lo que va a ocurrir es que ellas mismas van a tener que hacer sus autoliquidaciones de pagos a cuenta. Veamos cómo se articula la factura que hace ese autónomo profesional a la empresa y cuál es el proceso. Bien, imaginemos que nosotros como empresa contratamos los servicios de un consultor, y este consultor que es autónomo, profesional independiente, me va a emitir una factura con estos conceptos. Los servicios, ¿vale? La base 1.000 euros. Va a aplicar el IVA sobre la base, el IVA de 210 sobre la base, y le va a descontar una retención del 15% que también se calcula sobre la base, restando. Es decir, su servicio es 1.000 euros más el IVA correspondiente menos la retención. Total a pagar tengo la base más el IVA menos la retención. Bien, yo como empresa recibo esta factura y lo que hago, ¿vale? Yo soy el cliente, el profesional me ha emitido esa factura, yo soy el cliente y le pago 1.060 euros. ¿Qué hago con esos 150 euros que le he retenido, que no le he pagado al consultor? Se los ingreso a Hacienda en su nombre. Le digo en ese modelo 111, mira, Hacienda, a Manuel Pérez López le he descontado 150 que te ingreso a cuenta de su impuesto futuro, ¿vale? Este es el proceso, y ahora a continuación vamos a ver cómo nosotros como empresa que recibimos esa factura, cómo la contabilizamos. Veamos la contabilidad de esta factura. Yo, que recibo esta factura,
voy a llevarla a la 623, servicios profesionales independientes, es decir, al debe, ¿no? Una cuenta de gasto aumentando su saldo al debe, el IVA soportado, es decir, 210, al debe de la cuenta, Hacienda me va a deber este dinero, y luego la retención al haber. Bien, ¿qué ocurre con la retención? La voy a llevar, perdón, a la 4751, Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas. ¿Por qué es una obligación? Es una obligación porque, claro, yo he dejado de pagarle a este profesional con la promesa, o con, bueno, la promesa no, la obligación de ingresárselo a Hacienda, con lo cual yo como empresa tengo una obligación con Hacienda de ingresarle este dinero. Por lo tanto, una obligación, una cuenta de pasivo aumentando su saldo, anotación en el haber. Y por último, bueno, bancos, pagaría el total factura, la llevaríamos a acreedores y luego daríamos el pago por el banco al acreedor. Bueno, a subgrupo 62, servicios exteriores, todo lo que registremos de gasto, la contrapartida son acreedores. La diferencia entre los acreedores y los proveedores: los acreedores son los que nos prestan servicios externos, los proveedores son los que nos suministran materiales que vamos a utilizar en nuestro proceso productivo o a revender, ¿vale? Dicho esta aclaración o estas definiciones, ahora añado: hay dos cuentas en las que aparece proveedor, que son proveedor de inmovilizado a largo plazo o a corto plazo. Esto es cuando compro artículos que van a estar en mi activo a largo plazo, es decir, en mi inmovilizado, tipo maquinaria, mobiliario, etcétera, ¿vale? Entonces, resumimos: proveedores me venden mercancías para trabajar, ¿no? Para el proceso productivo o para revender. Acreedores cuando me prestan servicios exteriores y cuando compro activos que están en mi inmovilizado. Grupo 2, las contrapartidas son bien a largo o a corto, proveedores de inmovilizado. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Ahora vamos a ver cuando ese particular que me emite una factura de alquiler a mí, que soy empresa, y me dice una base de 1000 con un IVA de 210 del 21 y una retención de 1090, total a pagar 1020, es decir, 1000 más 220, más 210 menos 190, el total a pagar. ¿Cómo lo contabilizo yo? El arrendamiento para mí, la cuenta de arrendamiento del alquiler, son 1000 euros. El IVA soportado, la 472, anotación al debe, porque me lo debe Hacienda, 210. Y ahora lo mismo, esta obligación que se me está generando con Hacienda, al haber Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas. Bien, lo llevaría a la cuenta del acreedor, directamente a banco, y luego daría el pago por el banco. Vamos a ver el tema de pagos a cuenta. Los pagos a cuenta se registran en la 473. Ya os he dicho que tanto autónomos que no sean empresarios profesionales o las sociedades van a ir haciendo pagos a cuenta del impuesto que le tendrán que pagar con carácter anual. Bien, ¿dónde voy yo registrando esos pagos a cuenta? En la 473, Hacienda Pública, retenciones y pago a cuenta. ¿Dónde? En el debe. Porque lo que daros cuenta que lo que yo tengo es un derecho de cobro contra la Hacienda Pública. Yo de momento le estoy haciendo ingresos a cuenta de un impuesto que le tengo que pagar en el futuro. Por lo tanto, de momento, lo que tengo es un derecho contra la Hacienda Pública. Entonces, haríamos el asiento, 5.000, y el pago que le haríamos por el banco. Bien.
en el caso de autónomos, modelo 130, en el caso de sociedades, modelo 202. Bien, caso liquidación de impuestos de sociedades con cuota a pagar. Vamos a suponer que ha llegado final de año y calculo ese 25% sobre mi beneficio, es decir, sobre mis ingresos menos gastos, y me da 20.000 euros. ¿Vale? Tengo un gasto por impuestos sobre beneficio de 20.000 euros. Y yo, bueno, digo, Hacienda Pública acreedora por impuestos de sociedades 20.000 euros. Es decir, te tengo que pagar, tengo una obligación de pago contigo Hacienda por el concepto del impuesto de sociedades. Por una parte registro el gasto y por otra parte la obligación de pago. Bueno, en este momento estoy reconociendo el gasto. Vamos a ver, lo que he dicho es que yo le había pagado ya 5.000 euros, ¿no? La 473 que tenía en el activo. Yo ya le había dado, de esos 20.000 que tengo que pagar, yo ya le había dado 5.000. Entonces lo que hago es, digo, bueno, vamos a arreglar cuentas, ¿no? Anulo el saldo, ese derecho de cobro que yo tenía contra Hacienda de 5.000 euros, la 473, anotación al haber, y al debe de la cuenta Hacienda Pública acreedora por impuestos de sociedades. A ver, yo aquí tenía en la declaración del impuesto, en el haber, la obligación de pago de 20.000. Ahora lo que estoy haciendo con este asiento es diciendo, bueno, tengo 20.000 en el haber menos 5.000 en el debe de esta cuenta. Cuando yo miro el saldo de la 4752, veo que tengo 20.000 en el haber y 5.000 en el debe, saldo acreedor 15.000. Es decir, le sigo debiendo a Hacienda 15.000 euros, ¿no? Y ahora se los pago. Es decir, ya el total del saldo, que tenía esa obligación de pago, le hago una anotación en el debe, es decir, estoy saldando ya la cuenta y doy el pago por el banco. Vamos a ver el caso en el que le he pagado de más en esos pagos a cuenta, que eso puede pasar. Yo le voy pagando a cuenta, haciendo una estimación y al final resulta que me da que el impuesto que le tengo que pagar es menos de los pagos a cuenta, es decir, Hacienda me va a tener que devolver el dinero. Bueno, yo tengo la cuota del impuesto de sociedades, ¿vale? Ese impuesto que le tengo que pagar sobre mis beneficios de 12.000. Y yo tengo realizado, imaginaros, unos pagos a cuenta de 15.000. Yo le he ido haciendo pagos a cuenta y tengo 15.000. Entonces, tengo un saldo a mi favor de 3.000 euros. Bueno, lo primero que hago, reconozco el gasto y la deuda con Hacienda, ¿vale? Hacienda Pública acreedora por impuestos de sociedades, es decir, bueno, tengo un gasto y reconozco mi obligación. Pero ahora digo, bueno, vamos a ajustar las cuentas. Llevo al debe de la 4752 a acreedora por IS, por impuestos de sociedades, a una anotación al haber de 12.000. ¿Y cuál es la contrapartida? 12.000 de esos 15.000, ¿vale? Que yo tengo en la 473, lo que hago es decir, bueno, esto que te debo lo vamos a saldar con parte de lo que ya te había pagado, ¿vale? Entonces hago una anotación en el haber de la 473. Y claro, a mí el saldo que me queda en la 473, pensar que yo tenía 15.000 en el debe como un derecho de cobro contra Hacienda, ahora he compensado los 12.000 porque es lo que le tengo que pagar y a mí me queda en la 473 un saldo deudor. Un saldo deudor, es decir, Hacienda me debe dinero. Bueno, lo que hago es saldar esa parte de la 473 de ese derecho de cobro que tenía pendiente 3.000, ¿con qué contrapartida? Con otra cuenta de activo, pero en este caso la 4709, Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos, es decir, voy a reclasificar, voy a decir,
Bien, yo tenía pagos a cuenta y ahora, una vez que ya hemos saldado, lo que tengo es un derecho de cobro contra Hacienda por devolución de impuestos, ya no por pago a cuenta. Vosotros diréis, bueno, ¿por qué no dejo el saldo? Simplemente hay el saldo de la 473 y ya está. ¿Por qué? Porque recordar que yo tengo que representar la imagen fiel de la empresa. Y si yo dejo el saldo de la 473 con un saldo deudor de 3.000 euros, como que, bueno, retenciones y pago a cuenta, la lectura es eso, es que he hecho un pago a cuenta y tengo un derecho por pago a cuenta. No, lo que ahora tengo un derecho es por devolución de impuestos. Bien, por decirlo, cuando yo presente ese modelo 200 de impuestos de sociedades en julio, cuando haga todo, pase, balance, cuenta de resultados, impuestos, etcétera, al final le diré los pagos a cuenta que le había hecho y por lo tanto que me tiene que devolver mis 3.000 euros. Cuando me devuelva esos 3.000 euros, entonces cancelaré esta cuenta, me entrará en el banco, en la 572 me entrarán 3.000 y haré una anotación en este derecho de cobro diciendo, bueno, pues ya ha disminuido, ya se ha cancelado.